Vale, empezamos a grabar. Bueno, gracias a todos por venir a este webinar en el cual Francisco Omada nos va a hablar de lecciones aprendidas de la pandemia, qué pasa con las prestaciones de activos físicos y el commissioning. Muchos de vosotros ya conocéis a Paco, ¿no? Con una larga y demostrada trayectoria de conocimientos en el aspecto de tanto facility management como mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, para nosotros es un verdadero placer tener un experto aquí en nuestra webinar hoy. ¿Ok? Entonces, sin más, Paco, te paso la palabra, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Es un verdadero placer y vamos a ver si soy capaz de contar un poco lo que he escrito. La idea era que probablemente dentro de 6, 7 años, pensemos que hace 7 años pasó una cosa que dentro de la tragedia fue una llamada de atención para todos y una llamada de atención en plan profesional. Ese es el metro de Corea del Sur con una foto del 5 de febrero del 2020. Y es una foto de investigación y ciencia y como podéis ver la gente va todo con mascarillas y prácticamente la densidad poblacional que va es baja. Bien. Pero cuando esto pasa, vamos a ir viendo una cosa, vamos a centrarnos en edificios comerciales, no otra, y vamos a hablar algo de ello. Bien, esto es un titular de The Guardian de cómo esta enfermedad va a afectar a la vida de las ciudades. Esto es el documento de posicionamiento de ARRAE sobre aerosoles infecciosos, que está disponible en la web de ARRAE España, y en él lo que nos dice primero que los aerosoles pueden propagarse en edificios por vías que utilizan el sistema de distribución de aire y los flujos de aire. Segundo, que ya hay estrategias para controlar la transmisión, optimizando patrones, ventilando por dilución, sistemas de purificación, etc. Y la idea es que tenemos que controlar. Bueno, y ahora vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Somos capaces de conocer qué estado tiene nuestro activo? ¿Conocemos las prestaciones de HVAC que tenemos en nuestro edificio? Y conocerlas porque si no las conocemos difícilmente podremos actuar sobre ellas. Nuestro sistema tiene capacidad, si es necesario, de incrementar el volumen de aire exterior, porque si aumentara el volumen de aire exterior pudiera darse el caso que la planta de generación no fuera capaz de aguantar la carga. Si depende, como hemos dicho, las prestaciones. ¿Cómo vamos a operar nuestro sistema de transporte vertical? Pensemos en un edificio de altura, de un edificio de 30 a 40 plantas o 20, en el cual un gran volumen de personas llegan a la vez y suben. ¿Cómo van a funcionar los ascensores? ¿Qué tráfico van a poder soportar? Otro tema importante es, tenemos que pensar que los edificios sean resilientes. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Y todo esto nos lleva hace tiempo cuando hicimos algo, establecimos unas prestaciones en los requerimientos de diseño. Oye, y además si las establecimos, hablamos de ellas, además las documentamos. ¿Hemos hecho un análisis de riesgos fiables? ¿Cómo de efectivo es nuestro sistema de filtrado? Y podríamos decir que estas son preguntas que nos podemos hacer, y yo me hago, y que nos vamos a encontrar que no tienen una respuesta simple. Este es el documento que publica ARRAE, se llama Documento de Posicionamiento de ARRAE sobre aerosoles infecciosos. Para el que no conozca, ARRAE es la Asociación de Ingenieros de Clima americana más importante, y el link para bajároslo lo tenéis al pie de la diapositiva. Esto nos lleva a que en nuestro edificio tenemos riesgos, porque ahora vamos a tener un riesgo de costes, porque si tenemos que cambiar el modelo de aire exterior, los costes energéticos, vamos a tener un problema.
vamos a tener un problema de prestaciones, vamos a tener probablemente problemas de reglamentos, seguramente el regulador, en función de lo que ha pasado, endurezca. Para los que conozcan el RIPE, el tema del IDA y el ODE cambie, probablemente. Y los seguros ¿qué van a hacer? Van a seguir cobrando lo mismo, teniendo en cuenta que el día de mañana, si yo soy facility manager de un edificio que en teoría he garantizado, en teoría, la calidad de aire y se me produce un contagio, puedo tener demandas. Y la seguridad. Entonces, yo creo que hace ya tiempo los canadienses que venían del mundo de la ingeniería industrial se plantearon que si yo mañana quería hacer una planta petroquímica, no se me ocurría bajo ningún concepto no tener una especificación clara, no saber qué prestaciones iba a dar la planta, cómo iba a gobernar los procesos y todo eso. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y esto por qué no lo pasamos al mundo de los edificios? Eso dio lugar a que apareció un tema del commissioning. El Pentágono que tenéis enfrente, esa esquina, sufrió el 11 de septiembre un impacto de los 3 aviones. 2 fueron al World Trade Center y 1 fue a esa esquina. El impacto lo veis ahí. En realidad fue un fuego de 1300, 1400 grados Kelvin. El edificio yo creo que se comportó bien. Recordar que el Pentágono son 865.000 metros cuadrados sobre rasante. Bajo rasante no vienen en los libros. Y lo que sí se plantearon fue que, hombre, ya habría que hacer cambios y que, entre otras cosas, había que el edificio era del 45, pues había que cambiar. El edificio tenía cosas como esta, teníamos una fontanería del 45, un aire acondicionado del 45 y un aislamiento de turbinas del 45, en el cual os recuerdo que utilizábamos amianto, porque entonces era lo que se creía como aislamiento, y se plantearon pasar a un modelo distinto. El modelo creo que lo gerenció la doctora Polman, y una de las cosas que se plantearon era cómo iba a hacer, cambiaron toda la carpintería metálica. ¿Cómo voy a aceptar la carpintería metálica? Esto que tenéis enfrente es una termografía de una casa alemana, la de la derecha que tiene un Passivhaus y la del frente no. La derecha estamos en invierno y la casa es azul, lo cual significa que la pared exterior es fría, mientras que la que tenemos enfrente no es azul, lo cual significa que nuestra calefacción está calentando el medio ambiente, que no es muy eficiente. Bueno, pues una de las cosas que se planteó, la parte de la izquierda era la carpintería metálica que tenían antes de. La temperatura en pared era de 24 grados Fahrenheit y la temperatura de marco y ventana 45 grados Fahrenheit. Bueno, a la derecha es después de cambiar la carpintería metálica y cambiar temas de aislamiento, y la temperatura, como vemos, la pared bajó y el marco bajó de 45 a 34 y la parte de los vidrios de 45 a 24 grados Fahrenheit. Bueno, la forma de cómo se midió esto fue por un tanto por ciento de azules y rojos. En verano hubiera sido sería de rojos y azules, y con una termografía. Con lo cual estábamos aceptando un sistema del edificio en base a prestaciones. Bueno, este es un tema que nos vamos a tropezar ahora. El que tenéis a la izquierda son filtros tradicionales, a la derecha tenemos filtros electrostáticos, y la pregunta es, ¿y ahora qué necesitamos? Habrá que hablar con las casas de filtros, pero si ponemos filtros más eficientes, que tengan más capacidad, lo que va a aumentar es la pérdida de carga.
en los climatizadores. Tendremos que ver si el ventilador va a vencer esa pérdida de carga o no. Bueno, los temas que se planteaban entonces era, por ejemplo, y ahora yo puedo llegar a salas técnicas a todos los equipos y a todos los componentes de forma sencilla, puedo acceder a ellas para poder mirar, hacer algo. Los componentes que hay en una sala técnica los puedo leer desde el suelo, puedo verlo, está iluminación suficiente. Luego, ¿el modelo que tengo es simple o complejo? Recordar que lo complejo es más costoso y más difícil de mantener. Luego, tenemos temas intercambiables. Pensar en un edificio con un muro cortina, con cristales RF y que el número de módulos distintos de cristales sea 6 o sea 20. ¿Cuántos en mi almacenamiento crítico, cuántos tengo que tener? ¿Cómo voy a tener los puntos de medida? ¿Los tengo bien puestos? ¿Están calibrados? ¿Los medidores están adecuados? Otro tema, ¿todo lo podemos subir por el ascensor o necesitamos una grúa exterior? Y los criterios de seguridad, entre otros muchos. Otro tema importante que ha puesto de manifiesto el COVID-19 ha sido disponibilidad de repuestos. Habíamos pensado en un mundo global, habíamos pensado en modelo just in time, que a mí me lo suministra tal y tal, y habíamos optimizado los tiempos. ¿Y si se rompe la cadena? ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción? Probablemente deberíamos de establecer cuál es un almacén crítico que debo de tener como mínimo, pero esto me va a encarecer. ¿Tengo dinero para poder hacerlo? Luego otro tema importante es, ¿son fácilmente reparables todo? ¿O son complejos? ¿Y la gente la tenemos formada? Eso es acceso a una sala de máquinas de una urbanización de lujo, superlujo, donde en la sala está en el jardín. Aquí debajo tenemos toda la maquinaria de las piscinas, pero también tenemos toda la maquinaria contra incendio y más maquinaria que da servicio a toda la urbanización. La escalera que veis es una escalera que se ha hecho soldando tubo corrugado y que llega hasta donde llega. Para poder bajar, abro una tapa, coloco un pie en esta viga, giro 90 grados en el aire y coloco el otro pie ahí. Si tengo mala suerte, bajo de un golpe. Pero también además tengo que bajar porque abajo tengo cloro, con lo cual tendré que bajar con equipos adecuados. Estamos en una planta 14. Eso es una bomba de calor que voy a tener que mantener esta parte de aquí, que tengo que tener acceso. Aquí no tengo ni una línea de vida ni nada. Y debajo de aquí hay 14 plantas. O sea, 56 metros mínimo. Y la ley de la gravedad os recuerdo que funciona. Un CPD, 24 horas activo, 365 días al año. Esa tubería para llevar fluido estaba puesta encima del cableado, de una parte del cableado de las bandejas del CPD. Es un suelo técnico lo que le hemos levantado. Y fijaros que tengo un filtro en T. Cuando vaya a mantener, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer, es un momento magnífico para comprobar que los diferenciales funcionan y poder dejar sin servicio al centro de proceso de datos, que le producirá una gran alegría y contento al director del centro. Este es otro ejemplo. Este es un motor que para simplificar y poner el cable bien lo pasaron por donde tengo que meter el gancho para poder levantar el motor. Nos costó un día poder quitar todo esto. Bueno, la siguiente es que nos debemos decir, hemos dicho, ¿quién me asegura a mí las prestaciones de un edificio? Curiosamente, si yo mañana voy a comprar un coche, lo tengo claro. El coche tiene una capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de tantos segundos.
tienen un consumo de tantos litros por kilómetro. ¿Quién me asegura a mí las prestaciones de los edificios? Es más, ¿estaban puestas en los requerimientos? ¿Los había establecido? Siguiente, cuando he recibido el edificio, hemos hecho lo que es el llamado el handover, hemos cambiado de mano y construcción la ha pasado al Facility Manager. Las tolerancias en las prestaciones, por ejemplo, si tengo un volumen de 1000 metros cúbicos con una tolerancia más o menos el 3%, significa que el criterio de aceptación es que el volumen sería de 1030 a 970. ¿Quién me las ha mirado? ¿Quién asegura la información que recibe el propietario y que la va a permitir gestionarlo? ¿Quién asegura que el personal de operación está formado? Recuerdo que uno de los principales costes que tenemos en un edificio, en donde no vale en general, que el BMS normalmente la gente que hace el servicio de operación y mantenimiento no lo suele manejar. No suelen tener formación, pero además os recuerdo que a diferencia de una industria, en un edificio la operación va junto con el mantenimiento. Si ahora pasamos a un modelo de vida comercial, os he puesto ahí el diseño del SGS, de los servicios generales de la administración americana, ahora el General Service Administration. Aquí tenemos un edificio comercial en la cual tenemos fase de planificación, construcción, operación y mantenimiento. Y en la fase de planificación y diseño, lo primero que me dicen es identificar requerimientos. Y de alguna forma al diseñador se le pide que haga un desarrollo de viabilidad, tengo que tener una estimación de costos, que bueno, esto lo tengo. Porque fijaros que en la fase de operación y mantenimiento, en la fase de construcción, hay alguien que va a comprobar, aparte que se ha ido comprobando en todo el ciclo de construcción, que esto va a funcionar. Que eso es lo que pone ahí de commissioning. Si ahora pasamos al que utiliza la General Service Administration, en la fase de commissioning y entrega, la GCA establece tres puntos, que es el cliente, el Facility Manager, ingeniero residente y la firma de arquitectura e ingeniero y el contratista de construcción. Esta es la fase de commissioning. Y fijaros que en ella me hablan de ver todo el tema de inspecciones, identificar todos los temas dependientes, obtener la finalización del contrato, actualizar. Esto va a estar a disposición vuestra. Y ya entramos en la operación y mantenimiento. Y aquí es donde el Facility Manager está solo. Y lo primero es que dice que yo tengo que gestionar las prestaciones. ¿Dónde las tengo? Porque uno de los temas importantes para verificar el valor del activo es que comprobaré que las prestaciones del activo se van manteniendo. Porque si decaen rápidamente, estoy poniendo en peligro la condición del activo y el valor del activo. Bueno, como he dicho, lo tenéis para vosotros. El commissioning, que luego veremos lo que es, no lo quiero ver ahora. Podríamos decir que lo inventaron los canadienses. Y lo inventaron, creo recordar, en el 77. El primero que la aplicó en edificios fue Disney en Estados Unidos. Y lo inventaron porque lo que se plantearon era, oye, si yo en la industria esto lo hago, ¿por qué no lo hago en los edificios? Bueno, vamos a ver primero el modelo de commissioning del CIPSE y del BSRI. El CIPSE, para el que no lo conozca, es el Charter Business Service Engineer de ingleses, que son los ingenieros de servicios, que son las instalaciones. Como veis, el ciclo de vida empieza en la preparación. Ni siquiera tengo el diseño. Todavía no he empezado. Sigue por el diseño, llega por la etapa de preconstrucción, construcción, la etapa que se llama de commissioning, que es donde se hacen todas las pruebas funcionales
para llegar a la transferencia, handover, ocupación inicial. ¿Qué pasa después de la ocupación? Desgraciadamente pensemos que si un edificio lo he acabado en octubre, primero las pruebas, hay una prueba, todas las pruebas puedo simular con el edificio lleno, pero las de clima no. Las de clima no puedo simular la carga latente y el calor sensible de la gente si no la tengo. Y luego no puedo simular la temperatura exterior si no lo tengo. Por eso se suele hacer lo que se llama el análisis postocupacional. Bueno, y fijaros que los puntos clave que ahí pone es que primero yo tengo que tener una visión global, una conciencia de sostenibilidad, el proyecto tiene que ser consistente, o sea, tiene que estar alineado completamente, la información tiene que fluir de una etapa a otra, de tal forma que cuando llegue al punto 6, que es donde espera el Facility Manager, le tiene que llegar la información adecuada y no le tiene que llegar la no información. Los trabajos tienen que estar integrados, tienen que participar todos los que tengan que participar y hay un tema importante, aprendemos de nuestros errores. En todo proyecto, yo creo que hay una etapa que en España lo solemos mirar mal, pero yo creo que es un error nuestro, y es que a mí me ha tocado hacerla cuando se acaba un proyecto, deberíamos de decir que hemos aprendido, porque siempre aprendemos. ¿Qué ha pasado? Y de hecho, un par de clientes me obligaron a hacer un volumen de lecciones aprendidas. Hay una parte que siempre aprende de los edificios, que es el Facility Manager. El Facility Manager debe de tener la lección aprendida de las dificultades de lo que está gestionando. De tal forma que cuando voy a un tema nuevo o a una compra de un edificio existente, voy con el bagaje de lo que ya sé y de qué manera esto puedo utilizarlo. La etapa primera es la de preparación. Ni hemos empezado, pero la idea es que cuando vamos a hacer un proyecto deberíamos de tener dos personas independientes que no tengan el día de mañana conflicto de intereses. De un lado el Project Manager. El Project Manager va a gestionar recursos, calidad, plazos, y de otro el Commissioning. Y el Commissioning tiene como misión capturar las expectativas del cliente, transformarlo en requerimientos y ser el guardián de que estos requerimientos van a ser implementados y cuando acabe van a estar disponibles para que el cliente, sus expectativas se cumplan. Bueno, en la etapa de diseño ya tenemos unos requerimientos y lo importante ahora es que en el diseño hay que comprobar varias cosas. Primero, las instalaciones van a ser comisionables, o sea, voy a poder hacer las pruebas fácilmente, comprobar las prestaciones, van a ser mantenibles, significa voy a poder acceder a ellas, van a ser fácilmente, voy a tener una visibilidad fácil y van a cumplir los requerimientos funcionales. Con lo cual, también tengo que aprender, también es cierto que algunos requerimientos van a ir evolucionando. Primero, porque a veces pueden haber puesto requerimientos que tengan una dificultad insalvable y bueno, hay que irlos adecuando, pero lo tendré que ir viendo, porque eso significa que el día de mañana tendré que explicar los requerimientos que tienen. Aquí la especificación del Commission debe estar ya muy clara y lo más importante, luego veremos un caso, es que debo de tener una clara definición de roles y responsabilidades para todos. Para todos los actores deben de saber cuál es su papel y cuál es su responsabilidad. En la etapa de preconstrucción debo de tener preparado toda la documentación, debo de tener preparado ya el programa de pruebas que voy a hacer. Si voy a tener que hacer pruebas en fabricación, si tengo que comprar un grupo electrógeno de 4 o 5 mil kVA y se van a hacer pruebas en donde se fabrique, si quiero asistir a ella no. Desde mi punto de vista, y en esto hay divergencia,
y divergencias razonables. Desde mi punto de vista, el commissioning no debe de realizar las pruebas. Mi idea es que el que realiza las pruebas de alguna manera interfiere con ellas. Ya sabéis que hay un principio en física que se llama el principio de incertidumbre. Bueno, pues la idea es que las pruebas las debe de hacer el que ha construido ese, y para lo cual deberemos de demandar que toda la documentación que tengan y todos los instrumentos que tengan calibrados y estén al día. En la etapa de construcción ya voy a hacer pruebas prefuncionales y eso significa que, por ejemplo, en el tema, si voy a tener circuitos hidráulicos, las tuberías deben estar limpias para ponerla y deben estar desaireadas. Bueno, esto debe estar preparado para hacerlo, como ejemplo. Llega el momento de la verdad, que son las pruebas, y llega un momento de frustración a la vez. Los edificios suelen tener BMS, muchos ya. O sea, ordenadores que sirven para gestionar, ordenadores que tienen múltiples sensores por todo el edificio. Bueno, el BMS debería estar disponible sí o sí y debería ser contractual para poder hacer esta etapa. Y una razón muy simple, desgraciadamente, no suele estar. Con lo cual resulta que la validación del BMS no la puedo hacer. Esto me sirve para validar el BMS, pero también me sirve para que cuando digo que un sensor está detectando 26 grados centígrados y una humedad relativa del 30%, y en el ordenador veo algo que debe ser similar. Por lo tanto, el BMS debe estar disponible. Y mi opinión es que el BMS debe estar operativo sí o sí para esto. Esto es una pelea con los constructores que tratarán de retardarlo. Yo creo que no hay nada como explicarlo en origen, que esto va a ser lugar de penalización. Y se acabó. Y no es discutible. Entre otras cosas, porque, insisto, para el Facility Manager, con esto va a recibir un BMS que lo ha validado. Y a partir de ahora ya llega el momento de la verdad para el Facility Manager. El handover, el cambio de manos. El cambio de manos es que yo ya recibo un edificio junto con toda la documentación, con todas las pruebas, con lo cual el Facility Manager y el equipo de mantenimiento recibe una línea cero del edificio. En esta línea cero hay un tema importante que son las garantías. Las garantías de un edificio, por ley, en principio, me dice que el constructor me las asegura. No. Yo diría que las garantías a mí las debe asegurar siempre el fabricante. Por lo tanto, el constructor deberá entregar ahora un certificado diciendo que en este momento es cuando empieza a ser válidas las garantías. Y a partir de aquí llegan los ocupantes iniciales. Es importante, cuando tengamos ocupantes iniciales, establecer un modelo de realimentación rápida de expectativas, o sea, qué están viendo la gente, porque la gente nos va a ayudar para hacer ajustes finos. Y si tenemos un call center o una ventanilla única, pues puede recibir acciones y todo esto, y me va a valer mucho para poder hacerlo. Y luego tenemos la posocupación, que es hasta aquí llegan los ingleses, llegan hasta 36, el modelo de Array llega hasta 18, pero la idea es que si yo recibo un edificio en octubre, está claro que la prueba de invierno hay que pasarla en febrero o en enero y la prueba de verano en julio y agosto, lo cual significa un volumen de meses más. Mi opinión es importante la posocupación porque esta es la que va a poner a prueba realmente las prestaciones del edificio. Bueno, os he puesto ahí para que tengáis, estas son las guías del CIPSE, está la distribución de aire, calderas, controles automáticos, iluminación, gestión de commissioning, sistema de refrigeración, distribución de agua, el tema de tuberías, etc. Y ahora llegamos a un tema de... Esto que está contando poco, ¿está bien?
pero hasta ahora no nos ha contado qué es el commissioning. Primero, no tengo palabra en castellano para él. Debo decir que en Chile se ha traducido como comisionado, pero yo creo que la palabra comisionado en nuestro país, por razones obvias, está abrasada y no tiene buena fama. Por lo tanto, vamos a dejarla en inglés y ya está. ¿Cuándo empieza el commissioning? Empieza con el paso del Atlántico. El paso del Atlántico obliga primero a Canadá y luego a Estados Unidos, entonces, para alimentar al Reino Unido y para alimentar a las tropas y habituallarlas, pone en marcha los cargueros de 14.000 toneladas. Y los cargueros de 14.000 toneladas, cuando ya se ponían a estar útil, alguien ponía el sello ese que pone ahí, que es Commissioned and Ready for Duty, que está comisionado y está listo para ser utilizado. ¿Qué significaba eso? Bueno, el término decía que primero estaba apto para el servicio y esto significaba que todos los equipos del barco habían sido instalados y probados. Todos los problemas habían sido identificados y corregidos y la tripulación de sala de máquinas y luego de puente estaba formada. Entonces, un barco comisionado era uno cuyos materiales, sistema y personal había pasado un sistema de aseguramiento de la calidad, igual que podemos decirnos para no centrar de ciclo combinado. Este era el concepto que ya he dicho que de alguna manera los canadienses, World Public of Canada, se plantearon que por qué no se lo hacían ellos. Y pasamos a edificios. Esta definición ya es una definición de las que hay, me parece es es que no me acuerdo el nombre de la de California. En toda cosa sirve para certificar. El commissioning de edificio hace la misma aproximación. Dice, un edificio recibido inicialmente se somete a un proceso intensivo que comienza desde el diseño y prosigue hasta la construcción y operación, y el commissioner asegura que el nuevo edificio opere inicialmente acorde con las intenciones de la propiedad y el personal está preparado para operar y mantener sus sistemas y equipos. El commissioning no solo es el momento de la prueba final, no. El commissioning ha empezado mucho antes. El equipo de commissioning ha empezado mucho antes. El modelo de operación y mantenimiento del edificio es una tarea del equipo de commissioning. Hay otras 3 palabras que, insisto, no voy a castellanizarlas ni catalanizarlas. Retrocommissioning es cuando yo cojo un edificio existente y voy a comprarlo. O resulta que mi edificio es muy antiguo, lo que ha pasado con el petado, y oye, me voy a hacer una mejora integral. De alguna forma quiero hacer una línea cero y decir, quiero saber dónde estoy. Y luego hacer inversiones, actualizarlo, etc. Eso se llama retrocommissioning. Entonces, esto va a mejorar los sistemas de operación y mantenimiento y va a incrementar las prestaciones globales del edificio. El recommissioning, que es otra palabra al uso, es cuando yo he hecho un commissioning de edificio y de una forma periódica, pues yo actualizo esto. O sea, voy viendo periódicamente de dónde estoy. Y por último tenemos el commissioning continuo, que luego hablaremos de él. La Conferencia Nacional de Commissioning de Edificios de la Administración Federal de los Estados Unidos, hay una definición oficial que es esta, que es proceso sistemático para demostrar, primero, documentalmente, bajo verificación, no es un tema que me lo he inventado, desde la fase de diseño hasta al menos un año después de construcción, que todos los sistemas, y cuando digo todos son todos como luego veremos, funcionan interactivamente de acuerdo con la documentación y pretensiones, aquello que dijimos del diseño, y de acuerdo con las necesidades operativas del propietario, incluyendo la formación del personal de operación. Bueno, parece claro. O sea, podría decir que el commissioning es el guardián desde origen hasta cambio de manos de las prestaciones del edificio. Luego ya le sustituye el Facility Manager. ¿Qué objetivo queremos conseguir?
de alguna forma, proveer un entorno saludable y seguro. Ahora con lo del COVID se pone mejor. Mejorar la prestación energética y minimizar el consumo, esto va a ser contradictorio ahora, porque ahora el COVID, entre otras cosas, nos va a obligar en muchos sitios a mejorar el volumen de aire exterior. Hay que reducir los costes de operación sabiendo cómo funciona aquello de forma adecuada y aprendiendo de ello. Tengo que formar a la gente que va a operar y mantener y asegurarme de que están formadas. Esto es un esfuerzo necesario que tenemos que hacer. Mi consejo es que cuando se habla por parte de la propiedad, la operación y mantenimiento, en el caso de que tengamos que externalizar el mantenimiento se le da formación a la vez de que se transfiere el edificio, pero si el día de mañana la empresa de mantenimiento cambia a alguien, lo tendrá que formar a su costa. Y tendré que asegurarme que tiene la formación adecuada, tanto de operación como de mantenimiento. El tema de que la documentación de los sistemas mejora, ya esto además con el BIM va a ir como un tiro, pero ¿por qué hay que hacerlo? Primero, para asegurar que lo que el cliente pensaba es. Segundo, para controlar los costes de proyecto, porque hemos dicho que voy a controlar las prestaciones. Tercero, para mejorar la fiabilidad. Fiabilidad es la actitud del uso de un bien. Y me va a decir que el uso que yo voy a utilizar está disponible con unas prestaciones determinadas. Va a mejorar la prestación energética. Voy a asegurar que los equipos sean accesibles. Hemos dicho que mejoro la mantenibilidad. Voy a comprobar las prestaciones de sistemas complejos, o sea, del conjunto. No solo voy a comprobar la parte de la generación de agua fría que va a alimentar las baterías de las unidades de climatización, sino que el conjunto del sistema de aire acondicionado HVAC tiene las prestaciones que he dicho. No que separadamente las tiene, no, las prestaciones que he dicho. Y he dicho unas prestaciones que será una IAQ determinada, la IAQ, para el que no conozca, que era una calidad de interior, un apartado importante que es una temperatura adecuada, una capacidad de renovación del aire adecuada, etc. Voy a asegurar que se transmita el conocimiento. Y no solo voy a asegurar que lo transmito, sino que voy a pedir al Facility Manager que elabore ese conocimiento para transmitirlo a cosas nuevas. Me va a prevenir para fallos futuros, prematuros. Fijaros que de alguna manera esto se equivale al diagnóstico del aparato reproductor humano, sea mujer o sea hombre. Si yo a partir de los 40 o 45 años periódicamente voy al médico, al urólogo o al ginecólogo y con ello lo que quiero comprobar es de que de alguna manera mi nivel, el diagnóstico, mi línea cero, estoy en condiciones, voy a prevenir fallos futuros. No voy porque tengo cáncer, no voy porque tengo un cáncer de próstata, no, voy para comprobar. Pero en realidad lo que estoy comprobando es la prestación de mi sistema reproductor. Voy a asegurar la integración del sistema y voy a asegurar una documentación adecuada. A título de ejemplo, que no me encuentre con puertas que se quedan abiertas o cerradas o no conectadas. Que los variadores de velocidad no estén ajustados y que no generen ruido eléctrico que impacte en la calidad de servicio. Que haya conductos que no están conectados. Que haya malfunciones en componentes, que haya operación que sea incorrecta, que haya sensores que no estén calibrados, que haya controles fuera de servicio, que haya termostatos o humidostatos que no estén colocados adecuadamente, que no estén a la altura adecuada, con lo cual me están dando una señal inadecuada de la temperatura o humedad relativa de la zona. O bien, si tengo medidores de CO2, que estén viendo el nivel de enrarecimiento y la calidad del interior. ¿Cómo lo voy a hacer?
El commissioning normalmente solemos pensar que está ligado a sistemas mecánicos, eléctricos. No, está ligado a todo. Y de hecho, lo primero que tendremos que establecer es qué queremos comisionar. Por ejemplo, si yo he pensado en que en la terraza voy a tener el nivel de aislamiento determinado, deberé de poder comprobarlo. O si voy a tener una carpintería metálica, deberé poder comprobar, como hemos visto, que verdaderamente funciona. Entonces, de alguna forma, el commissioning está pensado para ver todo y sobre todo para ver que el edificio es un todo que funciona de una manera integrada. Bueno, básicamente hemos dicho cumple los caudales, presiones, son interoperables, asegura el cumplimiento y calidad de los manuales, lo cual significa que los tengo. O sea, tengo un manual de operación y uno de mantenimiento. Da relevancia a las actividades y documenta todos los procesos. Y el gestor debe poder asesorar de forma independiente al cliente. Bueno, hemos dicho que junto con el Project Manager y el Facility, el Commissioning, son personas que no deberían de tener conflicto de intereses. O, en el caso que podríamos decir, pudieran a la misma compañía, que esto se estuviera estudiado y comprobado. Porque el día de mañana hemos dicho que el Facility Manager va a hacer estas tareas y podría llegar a tener conflicto de intereses. ¿De qué forma lo podemos hacer? Bueno, pero lo que está claro es que tenemos que asesorar de una forma independiente al cliente para explicarle que lo que él quiso es, o que lo que él quiso, mire usted, no es. Y a partir de ese momento, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuándo empezamos? Pues yo creo que esto lo hemos comentado cuando queramos empezar. O si vamos a comprar un edificio o vamos a ocupar un edificio desde el primer momento. Porque pensar que el commissioning va a decir de alguna forma, incluso puede participar de alguna forma en establecer cuál es la línea cero de ese edificio. Bueno, los tipos de commissioning los he puesto aquí, lo hemos puesto, este es lo que está en el libro que veis ahí, el de Building Management System, y os he puesto el por qué, el quién, el cuándo y el cómo. Fijaros que en el quién, el commission retro, y se dice que debe ser siempre un personal independiente. Cuando veáis CXA, es un profesional que además, podríamos decir, está reconocido como tal por una organización externa. En España, que yo sepa, no tenemos esta organización, aunque sé que la organización que hay de California, creo recordar, examina para el que quiera, pero de alguna forma en España no es obligatoria, pero en España os recuerdo que ni siquiera es obligatorio esto. Por parte de la LOE, esta figura, que es el guardián de las prestaciones, es una figura que no existe. Por lo tanto, este es un requerimiento que deberíamos de, en las nuevas redacciones del modelo de regulación de la edificación, debería aparecer. En este momento debo decir que no está. Fijaros que en recommissioning, que es hacerlo periódicamente, lo podría hacer el Facility Manager si tiene capacidad, o bien un profesor independiente. El commissioning continuo yo creo que debe de hacerlo el Facility Manager, porque puede ser una de sus tareas, que es verificar periódicamente el nivel de prestaciones que estamos haciendo. Porque eso me sirve para muchas cosas. Me sirve para verificar que el programa de operación y mantenimiento que tengo está siendo eficiente, que el coste de ciclo de vida se está cumpliendo. Por lo tanto, es importante. El que debo elegir lo tenemos aquí. Yo creo que lo hemos contado. Y ahora vamos a ver un poco ya casos. Esto aquí, bien.
os he puesto aquí un cuadro en el cual hay un payback de edificio existente. El tema del commission en edificio existente, el retorno de la inversión es inmediato. Para nueva construcción estamos hablando en la que hay la página web donde está, la podéis ver, está en 4,8 años. El alcance del commissioning varía y el precio también. Cuando va de diseño hasta instalación, se establece que el coste puede ser del 0,5 al 1,5 el coste total de construcción. Eso irá disminuyendo en función de la experiencia que tenga la gente de comisión. Si solo miramos la parte mecánica, el sistema de climatización, se establece del 1,5 al 2,5, y si miramos la parte eléctrica, del 1 al 1,5 del contrato eléctrico. ¿Qué beneficios tiene? Ya hemos contado, mejor térmico, os lo he puesto aquí para repetirlo. Y sí hay un tema importante que debería de tener, que debo de tener como datos qué tipo de edificio tengo, cuándo lo hice, por qué lo hice, y luego utilizar indicadores como que tenéis ahí, cuál es el pico de la potencia. Fijaros que el pico de la potencia, habíamos dicho que si en una sala eléctrica yo tengo un análisis de cuál es el pico cuando hago un arranque de sobreintensidad que se me va a producir, si esa sobreintensidad tengo un límite superior y un límite inferior y sobrepaso el límite superior, tengo dos disgustos. Primero, un disgusto mío y una alegría de la eléctrica. Me he pasado del pico del masímetro, por lo tanto entro en la penalización eléctrica. Pero lo que también es evidente es que si me he pasado del pico del masímetro, me está avisando con mucho tiempo, de que probablemente tenga un problema de aislamientos del motor, pero con mucho tiempo. Con lo cual podríamos decir que de alguna manera esta vigilancia se transforma de alguna forma en un modelo de mantenimiento predictivo. Os he puesto ahí los costes para lo que tengáis y me interesaría ahora ir a la gestión. Bueno, ¿qué tiene que saber el tío de commissioning? Primero, es una persona que tiene que tener experiencias de diseño. Tiene que tener experiencia de que ha resuelto problemas, puesto que va a tener que juzgar y va a tener que aprender por qué. Tiene que saber de sistemas de control, porque entre otras cosas hemos dicho que va a utilizar el BMS. Tiene que tener criterios de aceptación, lo cual significa que va a ser la persona que avisará cuando estamos en tema todavía de diseño, cuáles van a ser las tolerancias que voy a admitir para aceptarte el sistema. O sea, significa que cuando me vengas con el sistema y me vengas con la humedad relativa, que yo haya dicho que tiene que ser un tanto, por ejemplo el 32%, te aceptaré esa humedad relativa más o menos una tolerancia de la que yo fije. En esto os recuerdo que hay normativa al respecto. Va a hacer todos los planes de las pruebas y va a decir qué pruebas hay que hacer. Va a diseñar todos los equipos de eficiencia energética y optimización, va a preparar todos los procesos de operación y mantenimiento y va a diseñar el manual. Eso sí, el manual que va a trasladarse, o sea, va a diseñar el primer manual. Debo decir que por experiencia mía, cuando se hace este diseño, estamos en un modelo de diseño que el modelo todavía no estamos operando. Luego aprenderemos y ese manual tendrá cambios. Va a tener que experiencia de probar sistemas de aire y de agua. Va a tener que conocimiento de instrumentación, inspección de sistemas de distribución eléctrico, por ejemplo, el tema de megado, los temas de tierra, etc. Va a desarrollar procesos de calidad de mantenimiento preventivo. En el caso de que queramos ir a un certificado de sostenibilidad, pues va a tener que ser de alguna forma corresponsable de que se cumplan los sistemas de puntuación de LEED que le toquen. ¿Qué capacidades tiene que tener? Tiene que expresarse bien,
porque tiene que trasladar a todos lo que hay que hacer. Entonces tenemos que expresarse de forma oral, pero también tiene que escribir. Va a tener que hablar con el Facility Manager. Del Facility Manager, de alguna forma representa la paridad, la propiedad. Va a tener que aprender los problemas para trasladarlos, para que no se produzca. Va a tener que relacionarse con el equipo de diseño, con los contratistas e instaladores y con el personal de operación y mantenimiento, porque hemos dicho que él llega hasta la posocupación. Bueno, el commissioning tampoco es un Superman, lo cual significa que la empresa que haya commissioning deberá tener expertos que cubran áreas que él no cubra. Y hay un tema importante que es el tema de que va a ser independiente. Ahora vamos a entrar en temas que son importantes. Estas definiciones se han obtenido de las dos directrices de commissioning de Array, una la de general de sistemas y la otra que es la de commissioning para edificios existentes. Cuando veáis dos estrellitas significa la de edificio de nueva planta. Cuando veáis tres estrellitas significa edificio existente. Lo primero es que debo de tener unas bases de diseño. O sea, debo de tener un documento que tenga los criterios que yo necesito. Y alguien me los tiene que haber dado. Entonces yo se lo habré pasado a la ingeniería y esa me los tiene que devolver donde están las bases de diseño y el tema del compliance, con normativa, códigos estándares, etc. Voy a tener que establecer cuáles son los criterios de conformidad, lo que hemos dicho. Cuándo cumple, cuándo no cumple. Y si no cumple, a lo mejor no podemos pasar de actividad. Ahora que estamos con el COVID, el tema del cambio de fase, pues es un tema de conformidad. Vamos a tener también requerimientos contractuales, todos los documentos que va a tener la propiedad. Aquí tenemos acuerdos de precios, requisitos, todos los documentos. Voy a tener los documentos de montaje. Los documentos de montaje son importantes porque el día de mañana, si tengo que desmontar, me pueden venir muy bien. Entonces voy a tener los planos y cómo se ha ido montando todo esto. Voy a tener una guía del edificio. Esto es para edificio existente. Esta es la guía que voy a tener de cómo funciona y de alguna manera las condiciones operativas confirmadas, consignas, programas, horarios que tengo que tener. Voy a tener un manual de sistemas. ¿Cuántos sistemas voy a comisionar? Y cada uno debo de tener su criterio. Voy a tener un plan de formación que lo debo de preparar. Y el plan de formación es con el cual voy a formar la gente de operación y mantenimiento. Voy a tener que los planos de coordinación. Debo decir que con el tema del BIM, el Building Management Modeling, esto se está transformando en tema sencillo, aunque no sé qué grado de continuidad tiene el BIM entre diseño y construcción. En ese caso lo tendréis que ir viendo vosotros. Y es también importante que luego el BIM me llegue a mí, al Facility Manager, porque si no, de alguna manera, cuando yo quiera aplicar toda esa documentación al plan de operación y mantenimiento, me va a ser de gran utilidad. Os recuerdo que el BIM ya no tiene elementos que aparecer en un plano, sino que es una base de datos de objetos que tienen propiedades. Voy a tener los procedimientos de prueba, que es qué protocolos voy a hacer. Y esto los debe de conocer todo el mundo. No debe haber sorpresas por parte de la construcción. Cuando la construcción y los instaladores empiezan, deben de saber las pruebas a las cuales se van a someter. Y no hay vuelta de hoja, tienen que hacerlo. En el caso de edificio existente, tengo lo que se llama el proceso de edificio existente, que es el proceso de calidad enfocado al cumplimiento de lo que yo quiero para edificio existente y cómo lo voy a hacer. Los protocolos de pruebas de rendimiento funcional para edificio existente, la recopilación de pruebas
que se han hecho, entonces, para comprobar de lo que hemos comprado. Pensar que si nos han dado el resultado de una due diligence, que resulta que luego no se cumple, bueno, pues esto deberemos de ver de qué manera se ha visto contractualmente, etc. Y los requerimientos actuales del edificio, en los cuales son los requerimientos operativos del edificio y las expectativas que espera la propiedad. Y aquí sí tengo que tener ya objetivos e indicadores de rendimiento, costes, criterios de éxito, etcétera, para poder medirme. Bien. Y luego, por último, el requerimiento de proyectos de la propiedad. Toda esta documentación son documentación que deberíamos de acostumbrarnos a solicitarla y que, debo decir, tristemente, no la tenemos. Ahí tenéis el tema de documentación de commissioning, ventajas que tienes que voy a tener en lista de deficiencias. Me interesan los temas de el testing and balance, que voy a hacer todas las pruebas de equilibrado, etc. Bueno, y os he puesto aquí para que veáis, a título, de acuerdo con The Building Commissioning Guide de la General Service Administration, un tema de roles y responsabilidades. Os he puesto aquí, en la parte superior veis cuáles son los actores de un proyecto. El project manager, el personal de operación, el cliente, técnicos expertas, el gestor de construcción, el constructor, el commissioning, que es el CXA, y ingeniería y arquitectura. Y esos son los roles, y las responsabilidades son liderar, soportar, aprobar, participar, informar y verificar. Y ahí os doy para cada caso las que tenéis. Tenéis la etapa de planificación, la etapa de diseño, y en la etapa de diseño veis que el commissioning, en la etapa de aquí de planificación no aparece el commissioning, en otras sí, pero en esta no, y sí aparece ya en la etapa de diseño, y veis que en varios aspectos lidera. En otros ha puesto participa, y en otros soporta, y en otros verifica. Tenemos la de la etapa de construcción, la de postconstrucción. Entonces, esto me da todo el modelo de comisionado tal como lo voy a ir haciendo. Vamos a ver los procesos. El proceso de commissioning, vamos a ver el genérico, luego veremos el de arrae, muy rápidamente al final, os podéis bajar de la guía, y entiendo que esto estará a disposición de los usuarios, yo lo va a tener Manolo y ya está. Fijemos que aquí yo tengo un prediseño en el cual dice determinar objetivos, un diseño en el cual revisa los objetivos de diseño, hace el plan de commissioning, el instalación y construcción, el commissioning prepara todas las pruebas y todas las listas de chequeo y trabaja en las pruebas, todos los criterios de aceptación, trabaja, insisto, aquí hay dos puntos de vista. Hay gente que opina que el commissioning debe hacer las pruebas y es un criterio de independencia. En mi opinión, yo creo que por eficiencia las pruebas las debe hacer el constructor o la empresa que lo haya realizado. Y luego está la posaceptación. Os he puesto aquí el desarrollo de la etapa de prediseño, lo que hace, la etapa de diseño, y aquí vemos el plan de commissioning, el borrador, y qué es lo que tiene que tener, el alcance, las reuniones, todo esto. Ahora lo veremos con un caso. La fase de instalación y construcción y la fase de aceptación. Fijaros que en la fase de aceptación tengo requerimiento de la documentación, tengo todos los informes del proceso, tengo los manuales de operación y mantenimiento, tengo el plan de final de comisionado, tengo los registros finales, la prueba de prestaciones funcionales, el criterio de repetitividad, si la repito, ¿qué debe de pasar? El modelo que ya son estables, si he repetido alguna, no ha salido nada distinto. Si he detectado que era muy sensible a algún componente y cómo de precisos son, y esto es lo que yo voy a trasvasar a la fase de aceptación, y tengo la posaceptación y luego los modelos finales. Y ahora vamos a ver un tema que sí me interesa.
Aquí os he puesto de forma gráfica, esto es el commissioning de la Administración Federal Americana, que veáis quién lidera qué. En planificación veis que el liderazgo es del Project Management, en diseño el liderazgo está a partes entre el Project Management y equipo de commissioning, y luego en construcción el equipo de commissioning tiene una parte de liderazgo importante. En postconstrucción vemos que ya aparece el recommissioning o el commissioning continuo. Y ahora vamos a ver qué alcance de commissioning se puede hacer. Bueno, os he puesto lo podéis sacar del Building Commissioning Guide que os he dicho, si citáis eso en la página web, os dirige directamente hacia él. Y aquí vemos la envolvente del edificio. Y en ese manual me dice 5 tipos de edificios. Edificios de la Oficina Federal, estaciones fronterizas, juzgados o yo diría más bien cortes judiciales, laboratorios y centros de proceso de datos. Y claro que para el envolvente me dice que los muros, ventanas, puertas, cubiertas, cemento y envolvente se comisionan todos. Y estos no son equipos mecánicos. A continuación vienen el sistema de fontanería, todos los sistemas que contemplan el sistema de fontanería. Fijaros que para los laboratorios prácticamente es completo. Y bueno, esto de alguna manera que hay que verlo. Fijaros que si habéis visto el otro día hice una entrevista al Facility Manager del Hotel Vela. Y comentaba que estando cerrado, él vive en el hotel y que todos los días, no cada X días, tenía que poner en marcha los grifos durante un intervalo de 5 minutos para la gama de protección de Legionela. Por lo tanto, él tenía un manual que cara a la prevención de Legionela tenía que para evitar que se formaran esto, por cada elemento terminal teníamos que ponerlo en marcha. Aquí tenemos los sistemas de climatización, desde sensores a todos los demás. Los sistemas de control automáticos de temperatura, veréis que aparecen elementos y controles de secuencia, todos. Los sistemas eléctricos, voltaje primario, generadores, todos. Ahí os quería llamar la atención porque en el tema de inspección termográfica, entre otras cosas, la ventaja de la inspección termográfica, os recuerdo, es que podemos ver el grado de calentamiento en las conexiones de los cables o de los motores. Y si lo que tenemos es un panorama maravilloso de color azul, pues significa que no tendremos que hacer nada ni dar pares de apriete y felicitarnos todos. Luego tengo los sistemas de emergencia, el tema de contraincendios, los sistemas de seguridad, los sistemas especiales, y ahí veis los sistemas de control de transporte vertical, tanto de ascensores como escaleras mecánicas. Ahora vamos a ver el de retrocommissioning. Esto va muy rápido porque vamos a ver que nos va a aportar poco y me gustaría, si queréis, tener 5 o 10 minutos para que preguntarais. En el retrocommissioning hemos dicho que o yo voy a hacer, tengo un edificio que no he hecho nada en tiempo, o yo voy a comprar un edificio y me enfrento, es un edificio ya existente y quiero verlo. Entonces, de alguna forma, tengo que establecer la línea cero. Bueno, aquí lo que hay que hacer es, de alguna forma, lo que hemos dicho, establecer esa línea cero. Porque a partir de esa línea cero y con todos los cambios que haya, veré cómo puedo reconducir a lograr las expectativas de mi cliente que quiere tener. Y a partir de ahí lo que hago es un criterio de corrección y cierre. Os he puesto ahí la retrocommissioning en una encuesta que hicieron en Estados Unidos y los costes del proyecto que tuvieron en dólares por pie cuadrado y el periodo de retorno. En este caso, el periodo de retorno se fija en 1,8 años. Y la muestra que se hizo fue tenéis en total 186 millones de pies
de metros cuadrados, de millones de pies cuadrados. O sea, os recuerdo que para pasarlo a metros cuadrados, dividir por 10. O sea, estamos 18 millones de metros cuadrados que fueron testeados. El proceso de recommissioning, hemos dicho que es aquel proceso que yo no tengo BMS o no lo quiero utilizar y lo que quiero comprobar, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida que tengo y vigilando esto, es dónde está periódicamente las prestaciones de mi edificio. Bueno, la idea es al lograr hacer la revisión de diseño y verificar las prestaciones que tengo que hacer para además diagnosticar en dónde estoy y ver si donde estoy todavía estoy dentro de las prestaciones que yo creo que debo de estar. Porque un tema de esto lo que puede dar lugar es a que un ciclo de vida de un elemento se esté agotando. Bueno, y por último tenemos el commissioning continuo. El commissioning continuo es utilizar el BMS, que lo tenéis todos los que lo tenéis. Y el BMS nos da múltiple información. Ahora, afortunadamente, para los que empezáis con esto, lleváis poco tiempo, vais a tener todo en muy poco tiempo, herramientas de Big Data que os van a permitir hacer commissioning continuo con continuo éxito. Y la idea del commissioning continuo es ver periódicamente cuál es la evolución de las prestaciones y lo normal es que las prestaciones a lo largo del ciclo de vida tengan una pendiente de decaimiento a la cual puedo ir actuando, pero lo importante es comprobar, ahora que se mira tanto el tema de estadística, podríamos decir, utilizando a Galileo, la derivada de la velocidad, o sea, la pendiente, y ver que la pendiente se mantiene, que tenga una pendiente de caída suave, o que la pendiente sea complicado por alguna razón que tendré que explicar. El concepto lo tenéis ahí, el modelo de desarrollo, cómo se hace, y básicamente es tenerlo todo preparado. Y esto podríamos decir que en un caso de commissioning de un edificio de nueva planta, formaría parte, ya si tengo el BMS, del handover. Oye, el handover tu Facility Manager vas a tener que hacer todo esto. Y tu equipo de Facility Management, pues, la de mantenimiento, de operacionamiento, va a tener que vigilar todo esto. Y va a tener que ir comprobando los niveles y va a tener que ir comprando las prestaciones. Bueno, os cuento ahí un poco el modelo para que lo veáis. Y hay un tema importante que es la visión de Arrae. Yo creo que es magnífica. Os recomiendo comprar estas dos guías y utilizarlas. Una es la del proceso de commissioning, es para edificio de nueva planta, es la que tenéis ahí, ahora está en la revisión 2019, es una guía en español, está traducida y lo podéis comprar dirigiéndoos al departamento de Arrae Spain Chapter y os lo venden, no es caro. Y luego la otra, que yo creo que tiene una bondad adicional. La del proceso de commission, podéis decir, tradicionalmente está orientado más al sistema. Y sin en cambio la otra, lo que me está orientado es a toda la fábrica del edificio. Todo el edificio. Además, incluye, como veis ahí donde pone la nube, ejemplos y que os son de gran utilidad. La guía esta salió en 2015, que yo sepa no se está revisando, con lo cual podéis comprar las dos. Yo creo que entre las dos no llegan a 92 euros entre las dos y merecen la pena. Y aquí tenéis un poco el modelo este es el commissioning de edificio nueva planta. En él veis que a la izquierda aparece esos documentos que decía, bases de diseño y requerimiento de propiedad, y aparecen el commissioning y al final aparece el commissioning continuo. Y tenemos todas las fases, fase de prediseño, diseño, construcción, ocupación y commissioning continuo. Aquí os he puesto ese diagrama en cada uno para que las vierais. Y ahora vamos a ver, en el edificio existente aparece la fase de planificación, fase de análisis, fase de estudio, implantación, fase de entrega y fase de commissioning continuo. Una consideración. En edificio existente os encontraréis con que muchas veces, si habláis con ingleses,
utilizan una palabra que no es handover, sino takeover. Es similar. Yo creo que handover se utiliza siempre para cambio de manos en edificio existente, para esa operación y mantenimiento, y takeover es cuando pasa a un edificio de estos. Y os he puesto aquí las fases y me gustaría, os he preparado una bibliografía bastante intensa donde además están puestos las páginas web que podéis entrar en ella para coger documentación que en ella hay. Tenéis además todas las links de commissioning que logré encontrar y bueno, las tenéis a mano. Y yo quería parar aquí y entonces quería parar y si alguien quiere preguntar, dejar 5 minutos como mínimo para preguntar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por el chat? Si quiere escribir para alguna pregunta. Para ver un poco... Sí, espérate en el chat. Un segundito. Para ver un poco el fuego, Paco, o sea, lo que sería aquí en España, ¿tú qué figura crees que tiene que ser la óptima para hacer el commissioning? Tiene que existir la figura y desgraciadamente no existe. El problema de la LOE, vamos a ver, yo tengo, si quiero construir, tengo que cumplir la ley. Puedo hacer un contrato privado, pero imaginamos que yo soy la administración pública. La administración pública tiene que cumplir la ley. Y para la LOE, los actores que hay son los actores que hay. El arquitecto, la instalación, yo no sé si todavía, muchas veces aparece todavía dependiendo del arquitecto, y el jefe de obra. Esta figura no existe. ¿Eso qué significa? Que si esta figura demanda hacer cambios, le pueden hacer caso o no. Por una razón, porque no tiene autoridad. O sea, el problema que tenemos en España es que esta figura, igual que la del project manager, no hay que pensar solo esto, son unas figuras que todavía no se les reconoce autoridad. Esto significaría que por parte del regulador, esta figura que lleva ya tiempo, insisto, en Estados Unidos de los años 80, hombre, deberíamos de tenerla. Los project managers, os recuerdo que empezaron con el Nautilus, y del Nautilus aquí ha pasado un tiempo. Hombre, debería estar reconocida y cuál es su rol y responsabilidad, pero no lo tenemos. Entonces, el problema que tenemos es que es una figura necesaria, podemos activar de buena práctica y lo que sea, pero es complicado, todavía es muy complicado. Esto, o hay un cambio legal, porque no sé tampoco qué autoridad podría tener, vamos a poner una administración pública, el decir, yo sigo lo del Facility Manager. No sé si alguien llaman ahí a un conflicto y voy a un juzgado, no lo sé cómo queda eso. Porque el juez, incluso aunque hubiera un contrato privado, la experiencia es que al final los jueces tienden a hacer un compliance, como no puede ser de otra manera. Entonces, si esta figura no existe, para el juez no existe. Y para la sociedad, no es, aunque exista, no tiene capacidad de obligación legal. Y eso es un problema. Está claro, está claro. Yo sé por ti pregunta que es un poco, ya has dicho, ¿no? Pero no sé si quieres extender el tema, porque claro, realmente esto no está implantado en España. Esto es porque tal vez, en España se ha implantado solo en determinadas condiciones. Sí. ¿Qué? O poco muy poca. En implantado, general, cuando los edificios tenían que tener certificado de sostenibilidad, sea BREEAM o sea LEED, tienen que certificarse por commissioning varios sistemas. Y en este caso, el commissioning aparece, pero suele aparecer de forma tardía, cuando tiene poco que vender, podríamos decir, para, podríamos decir, cumplir los trámites. Bueno, es lo que hay. ¿Y qué habría que hacer para que se implementase? ¿Habría que cambiar qué? Pues yo lo que creo es que, de alguna manera, aquí hay un poder que es el poder de la propiedad. Si la propiedad entiende que esto es importante para ella
y empezando por ahí, de nuevo vuelvo al tema, el regulador entiende que lo es, de alguna forma dar el paso. O sea que... Y si dan el paso, lo que tengo claro es que nadie en este país quiere hacer nada ilegal. No le conviene. Pero el problema es que no tenemos responsabilidades. Entonces, de alguna manera, ahora estamos más del lado del voluntarismo que del lado de la fortaleza que da el verse contemplado. Esto que he visto de roles y responsabilidades es que está contemplado por la ley en el otro país. Y realmente al final esto tiene un retorno de inversión, porque si lo haces bien un commissioning te evitas problemas futuros. Es Y así. te ahorras un montón de dinero. ¿Y esto afecta a primas de seguros o no? Debería de afectar, porque si tú el día de mañana resulta que no recibes expectativas si vas a cobrar, y si tienes un guardián de que ha guardado las expectativas, oye, el seguro debería estar muy contento. O sea, que una Hombre, vez... yo creo que los seguros podrían ser un actor de poder para esto. O sea, que una vez más, desde, por ejemplo, las asociaciones, tenemos que transmitir este mensaje a la sociedad para mejorar. Claro. Ok. Una pregunta que comentan, ¿tiene relación con las licencias de actividad necesarias para la apertura de centros de trabajo en todos los sectores, Yo, no solo industrial? yo creo que en la licencia de actividad lo que te van a decir es que cumplan los reglamentos. Y cumplir, os recuerdo, cumplir el RITE significa que funcione, no que tengas prestaciones. Por ejemplo. O sea, son dos cosas distintas. Entonces yo creo que la licencia de actividad cumple el RITE y ya está. Y no te la pueden negar, ¿eh? Pero cumplir el RITE, ¿qué significa cumplir el RITE? ¿Qué expectativa de usuario? Porque claro, el RITE ahora, por ejemplo, con el tema de post-COVID, entiendo, o cambian el RITE o el RITE va a estar dando una calidad del aire no adecuada. Con lo cual tendrá que cambiar el reglamento. Y el RITE hay que recordar que tiene las partes de diseño y tiene la parte de pruebas, pero yo creo que son pruebas operacionales, no funcionales. O sea, Eh, no me dan pruebas de que, por ejemplo, si yo tengo que impulsar tantos miles de metros cúbicos por hora, al RITE con que digas, oye, yo tengo el 26% de humedad, el 26 grados centígrados y 32% de humedad relativa, me da igual. Está claro, está claro. Bueno, no sé si no veo. Hay solamente una pregunta que pregunta dónde está la grabación de este vídeo. Esto estará en la web de la Asociación Catalana de Facility Management. En breve lo colgaremos, que realmente se dirige al canal YouTube de la Asociación Catalana de Facility Management. Y la presentación, no, Paco, también la pondremos ahí para que se pueda descargar. No, la Entonces, ¿verdad? presentación te la voy a mandar ahora mismo. Eh, otra pregunta que llega dice, entonces ya sería el titular de la actividad el que tendría que imponer los requisitos por encima del cumplimiento del RITE, voluntad privada. No, claro, porque eso son el cliente debe decir qué es lo que quiere. Y si él no lo tiene claro, el facility manager debería de extraerles de alguna manera cuáles son sus expectativas. Os recuerdo que normalmente el cliente no tiene por qué tener muy claras sus expectativas. O él puede decir, yo quiero tener un grado de confort. ¿Qué es confort? Entonces, es la labor, en este caso, del facility manager, y por un lado, y del commissioning, es transformar esas expectativas en valores numéricos. Sí. Ok, está contestado. A ver, una manera puede ser también que la administración entienda esto para sus propios edificios, que es una manera Por supuesto. de mover el... Así como ya en BIM están empezando a obligar a que los proyectos se hagan en BIM, pues esto también debería estar en mente de ellos, que sería una manera de mover el mercado también. Pero fijaros que yo creo que hay un tema importante aquí, que es la obligatoriedad de tener un manual de operación y mantenimiento desde origen.
y no lo del libro del edificio, que me parece muy bien, pero que no sirve para nada. Lo siento mucho. El manual de operación y mantenimiento tiene que tener todas las gamas de operación y mantenimiento de todos los elementos mantenibles del activo físico. Cierto. No sé si alguien quería decir algo más. Josep, por favor. Sí, os había pedido una reflexión. Primero felicitar a Paco por su brillante intervención, como siempre, excelente Paco. Y después una reflexión, al final, implantar un modelo commission no cuesta más en la obra. Porque en realidad, cuando se hacen los diseños para que los equipos estén completamente instalados, regulados y montados. Esto en todas las especificaciones salen así. Ponemos una especificación de una planta enfriadora montada, instalada y regulada. O sea, de hecho, la propiedad ya lo paga. Lo que pasa es que en la práctica esto no siempre se hace así. Entonces, el procedimiento de comisión es dar valor a lo que se está pagando y que por las circunstancias que sea, eso no se aplica. Entonces, la obra, el procedimiento, no debería costar más. Debería costar lo mismo, lo que pasa que es segmentado y dedicado los recursos para hacer este modelo de commission. Es una reflexión, solo. Sí, seguro. Incluso saldría más barato haciéndolo bien, ¿no? Los costes de construcción seguro que bajan. Y lo de transportación también. Pero fijaros que es una salvaguardia cuando el constructor, como muchas veces pasa, te dice que los equipos que dijo la ingeniería, hombre, el equipo tal o similar, pues voy al similar. Muy bien, si vas al similar, explícamelo desde el punto de vista de prestaciones y de coste de ciclo de vida. No me digas que lo pones porque te es más barato para ti. No, en coste de ciclo de vida comparado con lo que me decía la ingeniería, ¿cuánto está y qué prestaciones? Con lo cual, a la hora de hacer sustituciones, que a veces son necesarias, me parece una cosa estupenda. Efectivamente. Solo un comentario. Al final sería internacionalizar los costes del mantenimiento futuro de un edificio. Cuanto mejor esté hecha la fase de diseño y mejor sea la entrega con todas las protecciones y los accesos a todos los sistemas de mantenimiento, pues evidentemente se simplifica el mantenimiento. Si al final para el mantenimiento vas a tener que poner una línea de vida, ¿por qué no la pones desde el principio de la obra de construcción y ya la dejas ahí disponible para la siguiente fase? Esto yo me lo he encontrado en varias ocasiones. Entonces es un poco darle continuidad al proyecto y que no termina con la entrega. Un edificio empieza con la entrega realmente. Es un poco cambiar el concepto, ¿no? De dónde terminan las cosas. Una reflexión. Yo totalmente de acuerdo. Quiero decir, es que además son prácticas que no entiendo por qué a nivel en proyectos industriales se hacen de una manera, pues se tendría que hacer lo mismo en un edificio, ¿no? Te estás garantizando al final la funcionalidad y por tanto estás optimizando los costes de explotación al final. Porque si son edificios ocultos no los descubres. Yo creo que imaginaros mañana que yo voy a financiar un proyecto de una refinería. ¿Lograría dinero si no asegurara los éxitos de los procesos? ¿Y las prestaciones de la refinería? Va a ser de refinar, sacar tanto. Y estos son los procesos, las prestaciones. Nadie me daría ni un euro. No entiendo por qué en los edificios no pasa. Es así, yo soy testigo de esto. Es mi día a día. Pero bueno, entonces nuestra misión como asociación es esto, dar este mensaje a la sociedad para ir cambiando las cosas, como tantas otras cosas estamos intentando hacer. Como muchas veces digo, para eso estamos aquí, para ir cambiando las cosas a mejor. No sé si no hay ninguna cuestión más. Cerramos la sesión. Ok, Paco, como siempre, excelente presentación. Muchas gracias por tu tiempo y realmente interesante lo que has comentado y la verdad, tenemos que seguir hablando de esto, ¿eh? Tenemos que seguir hablando de esto, a ver cómo podemos influenciar para que se hagan las cosas como Dios manda. Un abrazo a todos. Gracias. A todos. Hasta luego. Hasta luego.